¿Qué tal? Otro domingo más en Poema de Desierto, programa producido por la Biblioteca Abraham Valelomar de Huacachina. Esta mañana es una inmensa alegría y también suerte de entrevistar a uno de los hombres más importantes de la literatura peruana, Ricardo Silva Santiesteban. Vamos a conversar aspectos de su vida, de su trabajo poético y también del amor que él ha sentido por los libros y por la literatura en general. Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días, César. ¿Qué tal? Muchas gracias. No, muchas gracias por abrirnos la puerta de su casa, primero, y segundo, ¿no? Agradecerle tantas cosas, don Ricardo, que ya a medida que avancemos la entrevista se lo diremos. ¿Cómo nace el amor por los libros? ¿En qué momento usted dice, bueno, hay algo que he encontrado en los libros y esto me va a acompañar toda una vida? Bueno, yo como todo niño, comencé leyendo pues lo que se llamaban en mi época los chistes, ¿no? Ahora le dicen los cómics, lo dicen en inglés. Pero leía chistes y tenía hasta mi pequeña biblioteca, que me acuerdo que me la había formado con un mueble que tenía una caja así cuadrada, entonces ahí ponía yo mi chiste. Esa fue, digamos, mi primera biblioteca, ¿no? Una biblioteca de chistes, ¿no? Que era lo que leía, ¿no? Pero después ocurrió una cosa que yo pienso que ahí están los inicios de mi contacto con la lectura, ¿no? Yo viví en San Miguel y mi hermano me regaló una colección así de unos libritos pequeñitos que tenían 16 páginas, 32 páginas, ¿no? Pero pequeñitos, ¿no? Entonces me regaló la primera parte de la colección, que eran 16. Curiosamente, estos folletitos los vendían en la panadería, ¿no? En la panadería del barrio. Y digamos, yo me los leí toditos, ¿no? Me gustaron mucho, tanto como para irme yo a la panadería a comprarme la segunda parte, o sea, los 16 restantes que sumaban los 32. Entonces, esos yo los considero mis primeros libros, en realidad, ¿no? Mis primeros libros. Y después, uno cuando está en el colegio, se mencionan libros y uno pues comienza a leer textos de los cursos que habían antes de literatura, que eran mucho más extensos de lo que son ahora. Y me interesó eso, y también otros libros que me había regalado mi padre, que había una colección que se llamaba Monteiro Lobato, que tenía libros de historia, Peter Pan, El Quijote, las fábulas, ¿no? Bueno, de ahí leí muchos, no leí toda la colección, pero leí muchos de estos libros, sobre todo esta parte que te digo, pues literaria, ¿no? Y luego me acuerdo que mi hermano me regaló unos libros también de una colección Sopena, que era una colección popular, y que es la colección que yo comencé a comprar, pues porque tú sabes que uno de muchacho no tiene mucho dinero, y estos libros eran pues muy baratos, ¿no? Entonces, claro, como yo iba a esta librería, en esa librería yo veía otras cosas, ¿no? Y entonces, claro, ya uno va pues poco a poco, como dice un alud, ¿no? Se forma poco a poco y va cayendo, entonces cada vez se expanden más las lecturas de uno mismo, ¿no? Y por otro lado, el atractivo que podían tener algunos de estos libros, ¿no? Comencé pues como muchos leyendo a Julio Verne, ¿no? Leí varias de las novelas. La que más me gustó fue 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Y otros libros, ¿no? De otros autores que seguí leyendo y que fui leyendo durante la época pues del colegio, ¿no?
libros, digamos, para jóvenes, ¿no? ¿Y eso lo llevó a estudiar literatura, don Ricardo, o se fue por otra profesión primero? No, eso me llevó a mí a leer muchísimo. Cuando yo acabé el quinto de media, yo ya tenía varias lecturas, ¿no? Pero en ese momento leí un libro que para mí fue fundamental, ¿no? Antes de presentarme a la universidad, me leí la Ilíada, una versión en verso que está en Enzo Pena, ¿no? Enzo Pena, y que hasta ahora la conservo. Y este libro, pues, fue una conmoción así terrible la que sufrí al leerlo. Y yo dije, yo ya había escrito, digamos, había escrito unos cuentecitos, había escrito unos fragmentos de poemas, todas estas cosas, pues, en el colegio, ¿no? Claro, todos esos eran, digamos, intentos, pues, sin tener ninguna formación, literaria, ¿no? Porque en el colegio solamente nos hacían ni siquiera leer autores, sino los fragmentos que estaban en los libros de literatura, ¿no? Y entonces, luego de la lectura de la Ilíada, yo dije, bueno, pues ahora la Odisea. Entonces seguí con la Odisea, comencé a leer a Shakespeare, comencé a leer a otros autores, leí un libro que también fue otro de los libros que me conmocionó, que fue Así habló Zaratustra, ¿no? Que lo encontré, pues, filosóficamente muy poético, ¿no? Y fue un libro que me encantó. Entonces me compré otras obras de Nietzsche, pero claro, ninguna era, pues, como el Zaratustra, ¿no? El libro que sigo, pues, admirando hasta estos días, ¿no? Igual que la Ilíada y que muchos de los clásicos, ¿no? Shakespeare, ¿no? Ahora, don Ricardo, ¿usted termina el colegio y estudia como carrera literatura o primero va por otra profesión? Yo estudié en ese momento, yo no sabía qué seguir. Cuando me hablaban de literatura me decían de profesor, yo le tenía terror a las multitudes, ¿no? Entonces yo seguí ciencias económicas, ¿no? Pero fueron 4 años que pasaron muy rápido y en los que la verdad más fue lo que leí de literatura que lo que estudié de la carrera. ¿Y en qué momento decide abandonar ciencias económicas y decir, bueno, esto no es lo mío? No abandoné las ciencias económicas porque trabajé, o sea, eso me sirvió para trabajar en varias cosas, ¿no? Y uno de los trabajos, me acuerdo que conseguí, era un trabajo que me mandaba a distintas partes del Perú, ¿no? Aplicando las ciencias económicas, ¿no? Y entonces viajé por todo el Perú, ¿no? Yo no conocía sino Tacna, creo que Arequipa también, pero de ahí ya me conocí prácticamente todo el Perú, ¿no? Con algunas excepciones. Por ejemplo, no fui a Cajamarca, no fui a Ancash, no fui a Loreto, pero después toda la costa prácticamente desde Talara hasta Tacna, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? Porque usted va por otra carrera, pero después decide estudiar literatura. Claro, claro. ¿Y por qué esa decisión? Porque yo me daba cuenta, pues, que estas ciencias económicas en las que yo trabajaba, que era contabilidad más que nada, ¿no? No era una cosa, pues, que me satisfaciera. A mí lo que siempre me había gustado era leer. Y después, claro, comencé a escribir también ya algunas cosas, ¿no? Por esa época, ¿no? Claro, fragmentos, cosas que yo no he conservado, ¿no? Pero sí leía muchísimo, ¿no? Entonces era, en cierto modo, lo que podía considerarse un autodidacta. Entonces, acabando las ciencias económicas para no defraudar a mis padres, ¿no? Me matriculé en la Universidad de San Marcos. Yo había estudiado ciencias económicas en la Católica, pero me cambié a San Marcos, ¿no? No sé si fue una buena o mala decisión, pero yo estudié en San Marcos de literatura, pues,
hasta que me doctoré, ¿no? Ahora, la poesía, ¿no? Porque usted me ha hablado de Homero y en realidad es muy interesante su camino de lector y abandono incluso de una carrera, ¿no? Don Ricardo, ¿cómo encuentra usted la poesía y qué le dio la poesía? Bueno, yo iba escribiendo, durante esa época, iba escribiendo poemas, pero sin pensar en en un libro. Nunca he pensado en libros, sino siempre he pensado en un poema. O sea, jamás digo escribir un libro sobre tal tema, no. Siempre he escrito porque siempre he dejado que los poemas, digamos, sean espontáneos. O sea, jamás me esfuerzo a escribir un poema. Nunca me he forzado a escribir un poema, ¿no? O sea, siempre me han venido, digamos, rachas de lo que, bueno, los antiguos llamaban, pues, inspiración, ¿no? Y entonces yo he ido escribiendo, y hay veces, por ejemplo, he escrito, pues, poemas largos, ¿no? Pero son poemas largos que han venido no de golpe completo, sino han venido pues de a pocos, pero uno se daba cuenta que era la misma fuente, ¿no? Era de la misma fuente, de la misma. Entonces, así es como he ido escribiendo. Entonces, como nunca me he forzado, ¿no? Porque no me ha gustado forzarme, así como a veces uno se esfuerza, por ejemplo, porque le piden a uno pues un artículo, entonces uno sabe que tiene que sentarse, tiene que escribir, dar una conferencia o dar una charla. Entonces, en el caso de la poesía, no. Entonces, por eso es que yo creo que tengo una obra breve, ¿no? Y que es una obra que es por lo general autobiográfica, ¿no? En todos los casos, ¿no? Pero en este caso autobiográfica, don Ricardo, pero quiero preguntar lo siguiente, ¿no? Porque usted es conocido principalmente como crítico, Sí. como traductor, pero usted tiene una obra para mí importante en poesía. ¿Y no cree que esta labor que usted también al final toma como traductor, como profesor, no medró un poco su propia escritura, su propio trabajo poético? Bueno, es muy probable que eso haya sucedido porque muchas veces cuando he intentado, por ejemplo, trabajos más o menos, digamos que he tenido que seguir una metodología, ¿no? Y una cantidad de tiempo, por ejemplo, cuando traduje el Prometeo Libertado, ¿no? El Prometeo Libertado yo estuve trabajando creo que 2 meses, 3 meses en este texto, o cuando traduje los textos de la música de la humanidad. Esos me duraron casi 3 años, que estuve trabajando poco a poco, ¿no? Yo supongo que ahí también vinieron poemas, ¿no? Escribí también poemas, ¿no? Y claro, y uno se da cuenta cuando ya no fluye el mismo tipo de escritura, ¿no? Eso me ocurrió, por ejemplo, cuando escribí esta serie que se llama Terra Incógnita, que eran unos poemas así totalmente, pues, libres, totalmente en prosa, pero que se me vinieron así como. A veces una vez me acuerdo que estaba en mi auto manejando y de repente por ahí mira, me acuerdo este lugar, era por ahí por el colegio que está en la Avenida La Marina, hay un colegio ahí, Bartolomé Herrera, y me acuerdo que me agarré, me detuve el carro, y detuve el carro y me cuadré ahí, entonces saqué un papel y me puse a escribir. O sea, el poema se vino solo, ¿no? Eso me ha pasado infinidad de veces, ¿no? Otras veces ha venido digamos, por oleadas, ¿no? Como por ejemplo las acumulaciones del deseo, ¿no? Ahora, yo cuando estuve en Japón, por eso te digo que yo no sé, pues hay poetas que son caudalosos y que escriben mucho, ¿no? Y yo no soy un poeta caudaloso, ¿no? Cuando estuve en Japón, por ejemplo, yo tenía
todo el día a mi disposición. Yo más bien tenía que buscar y decir, ¿hoy día qué hago? Un poco ese era porque el trabajo que yo fui a realizar en el Japón, yo estuve 4 meses. Y el trabajo que fui a realizar en el Japón lo realicé más o menos como en 15, 20 días. Me escribí todo ese trabajo sobre Kawabata. Claro, yo leía mucho, por supuesto, porque tenía mucho tiempo para leer literatura japonesa, literatura china. Y me llevé las acumulaciones del deseo, que era un borrador, que yo había ido escribiendo, y entonces tenía un montón de textos, ¿no? y de hojas, hay veces diferentes, porque en cualquier sitio me agarraba la inspiración y yo escribía. Y ahí en realidad mi trabajo fue ordenar el poema, ¿no? Ordenarlo y pulirlo y tipearlo. Porque me acuerdo que antes de regresar lo tipeé y dije, para que no se pierda mi esfuerzo, ¿no? de este poema, que es el más largo que he escrito, se lo mandé a un amigo y se lo mandé a 2 personas, ¿no? Porque tuve que alquilar una máquina de escribir ahí en el hotel para poder pasarlo en limpio, ¿no? Entonces, pero no escribí cosas nuevas. Muy pocas cosas escribí. Poquísimas, ¿no? Teniendo todo el tiempo del mundo, ¿no? Teniendo todo el tiempo del mundo. No fluía pues la inspiración. Ahora, usted ha mencionado hace un momento la palabra traductor, ¿no? Ah, sí. Y quisiera hacerle 2 preguntas, porque muchas veces los que leemos libros y cuyos autores a veces son de un idioma distinto al que estamos leyendo, obviamos prácticamente el nombre del traductor, ¿no? Sí. Entonces yo quiero preguntarle lo siguiente, que hacerle 2 preguntas, don Ricardo. La importancia de la traducción y qué se necesita para ser un traductor de poesía, que a mí me parece una cosa incluso más compleja, ¿no? Entonces, quisiera que nos responda esas 2 preguntas. Sí, bueno, alguna vez he dicho que es, digamos, hay que tener más conocimiento, porque en vez de una lengua, como en el caso de un poema, hay que saber cuando menos 2. O sea, la propia y de la que se quiere traducir. Bueno, yo estudié inglés y estudié francés cuando era joven. Y digamos, ¿y por qué? Porque yo quería leer los poemas en las lenguas originales, ¿no? Entonces, yo me había comprado un libro que para mí fue un libro capital, un libro de un crítico y poeta y traductor excelente, que se llama Enrique Díez Canedo. Era un traductor español que desde comienzos de siglo comenzó a realizar traducciones. Y por el año 13 publicó un libro que Vallejo cita un poema de ese libro. Era una selección de poesía francesa que realizó este poeta con otro, acompañado de otro poeta. Pero como salió en la época de la Guerra Civil, como muchos españoles, él publicó en la editorial Osada un libro que se llamaba Del romanticismo al superrealismo, se llamaba. Era un libro grueso, ¿no? Que tenía muchos poetas, ¿no? O sea, desde los románticos, ¿no? Hasta llegar a los últimos poetas, pues que eran los poetas superrealistas, ¿no? Entonces, ese libro, que era un libro que me costó mucho comprar porque era un libro caro, era un libro empastado y grande y con buen papel. Era una edición pues de lujo en cierto modo en ese momento, ¿no? Y entonces yo compré ese libro y comencé a leerlo y me di cuenta de las diferencias que había entre los distintos traductores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mallarmé, que fue uno de los poetas que yo admiro más, ¿no?
había una diferencia, digamos, entre las traducciones de Alfonso Reyes, ¿no? Que uno las leía y eran magistrales, o la de Mariano Brul y la de otros traductores del mismo. Entonces uno decía, caramba, qué diferencia, ¿no? Entonces, yo que me había dado cuenta, yo había leído la Ilíada en ese momento, en esa traducción, porque es la que tuve a la mano, me daba esa traducción, tenía un gran aliento poético, ¿no? Estaba hecha en endecasílabos. Y entonces comencé a darme cuenta que los traductores, la calidad de las traducciones variaba de acuerdo a cada traductor, cosa que ahora también se verifica, ¿no? Con muchos poetas, ¿no? que traducen, ¿no? Y entonces, bueno, yo traducía porque me gustaba traducir. Comencé traduciendo a Eliot, comencé traduciendo a otros poetas, traducía obras que no estaban traducidas al castellano. Entonces, esto de la traducción, bueno, me llevó además a leer muchas versiones, ¿no? de poemas pues griegos, latinos, y de otras lenguas, porque hay gente que tiene mucha facilidad para el idioma, ¿no? Yo creo que no tengo tanto, soy normal, pero claro, cuando me he dedicado a traducir, me he preocupado mucho de la fidelidad de las versiones, ¿no? Por ejemplo, cuando traduje el Prometeo Libertado, yo tenía una versión francesa que cuando tenía problemas la consultaba, ¿no? Era una versión bilingüe que tenía. Y así me ha pasado con otros autores, ¿no? Que a veces una traducción a otra lengua puede servir, o a la misma lengua, ¿no? Alguien que traduce a un autor que uno después está traduciendo, ¿no? Don Ricardo, usted ha traducido y nos ha permitido leer principalmente tradiciones, ¿no? La inglesa, pero principalmente la francesa, y dentro de lo francés está Mallarmé, sí, que los que lo conocemos sabemos que no solamente usted siente amor por la poesía, sino que es prácticamente uno de los principales difusores en el español de Mallarmé. ¿Qué le fascinó de Mallarmé? Bueno, yo encontré en Mallarmé algo que no encontraba en ninguno de los otros poetas de esta antología, ¿no? Entonces me cautivaba Mallarmé, me cautivaba, ¿no? Y después me di cuenta que no solamente era, digamos, él que me cautivaba, sino que me cautivaron también poetas como, por ejemplo, Eguren. Ese misterio que hay en el misterio de la vida, ¿no? El misterio de la vida. Yo creo que eso es lo que me cautivó en Mallarmé, y en Mallarmé, pues, las cosas que decía siempre me parecían, las imágenes me subyugaban los poemas de Mallarmé, ¿no? Y me han seguido subyugando a partir del tiempo, porque mientras iba dejando de leer otros poetas que ya no me decían mucho, Mallarmé seguía alimentándome, ¿no? Mallarmé seguía alimentándome. Y era esta corriente un poco de esta corriente pues llamada simbolista, ¿no? Que digamos, en la literatura de ese momento, en la literatura del presente, digamos, porque recién había muerto, estaba también la obra de Paul Valéry, ¿no? Y Paul Valéry había escrito un ensayo magnífico sobre Mallarmé, que yo me acuerdo cuando lo leí decía, caramba, qué agudo Valéry. Entonces, claro, Valéry por sí propio es otro autor que leí mucho en esa época, ¿no? Ahora lo leo menos, pero lo leo menos, no tanto como Mallarmé, ¿no? Me acuerdo que alguna vez discutíamos con Javier Soloburen y Armando Rojas, cuando estábamos preparando la revista esta Creación y Crítica, y ellos preferían a Valéry. Y yo decía, pues no, y bueno, una gran discusión, ¿no?
por qué uno y por qué no el otro, ¿no? Ahora, don Ricardo, este amor por la poesía, la traducción, se va perfilando también como su labor como editor, ¿no? Sí. Y probablemente el Manantial Oculto, ¿no? Que ha sido una de las colecciones más importantes, para mí la más importante que se ha hecho en el Perú de poesía, no solamente universal, sino también peruana. ¿Cómo surge? ¿Cómo surge la idea de crear a través, en ese entonces, ¿no?, la Universidad Católica, la creación del Manantial Oculto? Bueno, se creó de una manera un poco, un poco extraña. Yo, por Javier Sologuren, porque todo lo que aprendí editorialmente hablando, digamos, en las imprentas, lo aprendí por Javier con la revista Creación y Crítica y con algún librito por ejemplo, mi versión de la Siesta del Fauno, la versión escénica. Yo me acuerdo que yo tenía un dibujo y que Javier me dijo, no, esto hay que hacerle, me dijo, como una especie de óvalo, va a quedar mucho mejor, ¿no? O sea, tenía muchas ideas Javier, que además Javier hasta estudió tipografía, y aprendí mucho, ¿no? Por ejemplo, yo a veces le decía, oye, y esto, no me decía, esto es muy ancho, en la revista esto es muy ancho, pero es anormalmente ancho. Y yo le decía, ¿por qué? Porque me decía, cuando la caja es muy ancha, tú tienes que mover la vista y eso te produce cansancio. Entonces, esas son cosas que no las sabe cualquiera, ¿no? Que uno, hay veces, por eso hay libros que les ponen tremendas cajas y no se dan cuenta que esa caja es una caja perjudicial para el lector. Bueno, Javier pues conocía de papeles, conocía de cartulinas, conocía de todas estas cosas, entonces yo aprendí de él, ¿no? Fui en realidad como una esponja al lado de él, aprendiendo las cosas que él decía y que yo las guardaba para mí, y que después era ya parte de mi conocimiento. En la Universidad Católica me di cuenta de que se enviaban unas invitaciones muy, muy lujosas, en unas cartulinas muy bonitas, ¿no? Y yo a veces agarraba la invitación y decía, caramba, esto es como para un librito, decía yo, ¿no? Y luego comenzaron a sacar una revista que era para la universidad, o sea, para el interior de la universidad. Entonces, yo decía, estas tarjetas, a menos que sea de uno, ¿no?, acaban en el tacho de basura, porque uno no guarda todas las invitaciones, ¿no? Por lo general las bota. Y la revista esta, que es muy interesante y que si no hay algo acerca de uno tampoco la va a guardar, también acaba en el tacho de basura, ¿no? Como acaban pues todas las revistas, ¿no? A menos que sea una revista pues muy bonita, ¿no? Entonces, y yo tenía la idea y decía una revista o una colección de libros, ¿no? Pero yo me acordaba que Creación y Crítica, que fue una revista muy pequeñita, fue una revista que nos daba mucho trabajo, realmente era mucho trabajo. Pedías un texto, se demoraban, había que estar detrás de la persona, perseguirla hasta que por fin te lo entregaba, ¿no? Y entonces aquí en la universidad, a mí se me ocurrió y dije, ¿por qué no sacar una colección de poesía? Entonces me fui a hablar con el rector, con Salomón Lerner, y le dije, no, esto que te digo, ¿no? De que estas terminaban en la basura, las invitaciones y las revistas, todo terminó. Entonces yo le proponía editar algo que fuera más, que durara más. Entonces me dijo, ¿y cuánto costaría? Bueno, yo ya había ido a la imprenta, en algún momento ya había pedido una especie de presupuesto. Entonces me dijeron, costaría tanto. Entonces le dije, costaría tanto, ¿no? Que era lo que me habían dicho en la imprenta. Entonces sacamos
el primer número que sacamos fue una versión de una poeta finlandesa que había traducido Javier Sologure y que Javier la había mandado a España y en España no la publicaron y no le devolvieron los originales y Javier se quedó sin los originales. Yo por suerte, como me gustaba tanto las traducciones de Javier, yo siempre las fotocopiaba y tenía completas. Entonces saqué eso o sea, comencé con Javier, o sea, con mi maestro, y luego publiqué como número 2 porque salieron 2 números. Salomón Rene me dijo, comencemos con 2, ¿no? Publiqué el Epipsychidion de Shelley, que había conseguido la traducción de la que había estado persiguiéndola muchísimos años, ¿no? Era una traducción, pero superior poéticamente en todos los aspectos, ¿no? Con relación a las versiones pues normales, ¿no? Y yo tenía una edición del facsimilar de ese poema que lo había publicado Shelley en Italia. O sea, ese texto que es pues, de los poquísimos que y que estaba en la biblioteca de Inglaterra, ¿no? En la British Library. Y entonces yo publiqué esos dos, y entonces, bueno, esto se distribuyó. Y de repente comenzaron a salir noticias sobre estas versiones, ¿no? Yo me acuerdo que en la página editorial del Comercio, no como editorial, ¿no? Sino al frente a la editorial, había un comentario que decía, la biblioteca, o sea, la PUC, ¿no? Publica a Shelley. Y había todo un artículo. Entonces, fue muy bien recibida. Entonces, cuando comencé a hablar, cuando conversé nuevamente con Salomón, me dijo, yo le dije, pues bueno, ¿vamos a seguir o no vamos a seguir? ¿No? Entonces me dijo, sí. Entonces, seguimos. Y la colección, la verdad que agarró pues mucho vuelo, porque cada número que salía era número que se comentaba, ¿no? Entonces esto se editó durante mucho tiempo hasta que, bueno, dejó de salir, ¿no? Cosa de la que prefiero no hablar. Bueno, después ya siguió con la biblioteca Abraham Lelomar y luego claro, con Alastor, ¿no? Claro, seguimos, hay algo que debería saber también, cuando dejó de salir, el rector de la Universidad Ricardo Palma me mandó buscar, que él quería que una colección en la Ricardo Palma, y llegamos a sacar algunos números, pero después no sé qué problemas hubo y ya la cosa se quedó. Y comenzamos con Alberto Benavides, que él ¿cómo se llama? Nos financiaba pues los libros estos, y yo comencé, bueno, con nuevos ímpetus a tratar de publicar cosas que no había publicado en la otra colección que se había detenido, ¿no? Bueno, y luego con Julio Isla. Y luego, claro, luego con la academia, porque durante la época de la academia yo dije, bueno, como este trabajo en realidad lo hago yo, voy a ponerla, y yo era en ese momento presidente de la academia, entonces dije, bueno, que aparezca también la academia, que en realidad es parte de mi trabajo. Y luego seguimos con Julio Isla, con Altazor, y ya hemos llegado, en este libro que te acabo de entregar, hemos llegado al número 40. Ya estamos en el 40, que es la mitad de lo que se publicó en la Universidad Católica, ¿no? O sea, estamos hablando 84, creo que fue con la Católica, 21 con la biblioteca. Estamos hablando de más de 140 libros de poesía. Bueno, es que yo en la Universidad Católica publiqué muchas cosas, ¿no? No solamente esta colección, sino publiqué una colección que se me ocurrió. La idea de ella me vino en Londres. Me acuerdo conversando con el poeta Luis Rebasa, de hacer una colección que yo llamé, ¿no?
obras esenciales. Y esa llegamos a sacar hasta, creo que 24. Creo que llegaron a 27, porque el último 27, fue ¿no? María Rosa Macedo. El de María Rosa Macedo, efectivamente, ¿no? Que fue el último, ¿no? Pero a la hora de detenerse, esas se detuvieron pues las dos, ¿no? Ahora, don Ricardo, y en esta labor de edición, de difusión, ¿qué es lo que ha primado? ¿Sus gustos o la importancia del autor frente a un lector que probablemente es un lector difícil, ¿no? Que es el lector de poesía? Yo creo que hay un equilibrio. Yo he tratado de mantener un equilibrio, no solamente lo que a mí me gusta, ¿no? Yo por lo general en esta colección publicaba 4 títulos de poesía extranjera y uno de poesía peruana. Así fui publicando muchas cosas peruanas también, de poetas que yo decía deben publicarse, ¿no? Digamos, en estas publicaciones, yo he tratado pues de publicar a los grandes poetas de la literatura universal, ¿no? A mí no me basta, o sea, yo admiro mucho la literatura peruana y admiro mucho la novela peruana, el cuento peruano y la poesía peruana en especial. Pero también a mí me encanta la literatura extranjera. Entonces yo he leído, claro, por supuesto que en versiones, he leído a los griegos, a los poetas griegos, he leído a los poetas latinos, y cuando digo poetas, no solamente poetas, ¿no? Porque uno lee otras cosas también, filosofía, diálogos, ¿no? Los diálogos de Platón, por ejemplo, que son prácticamente poesía. Y otras pues literaturas, ¿no? Literatura italiana, las literaturas orientales siempre me han fascinado, ¿no? Entonces yo he sido un lector que ha tratado de leer lo mejor de cada literatura, lo más y en el caso de las publicaciones, ¿no? Yo he ido escogiendo pues poetas contemporáneos, ¿no? Poetas clásicos. No me interesaba el tiempo. Publicamos, por ejemplo, las Upanishads. La Upanishads se agotó, en un ratito se agotó, ahí en la Universidad Católica, creo que fue el número 3 o 4, ¿no? Entonces se agotó muy rápido. O en algún momento, por ejemplo, se me ocurrió y dije el libro de Job, que es un libro que he escrito en verso. ¿Quién había hecho la traducción? Fray Luis de León. La había completado otro sacerdote de su orden, ¿no? Un siglo después. Tenía las ilustraciones de William Blake. Encontré un prólogo de Borges, ¿no? Yo me acuerdo que solicité el permiso, ¿no? Sobre el libro de Job. Entonces, el prólogo de Borges, la traducción de Fray Luis de León y las ilustraciones de William Blake, era pues un libro pues que por supuesto se agotó, ¿no? O por ejemplo, en determinado momento también se me ocurrió, había una profesora que era la esposa del doctor José León Herrera, ¿no? Que había traducido las Upanishads, que dio una conferencia sobre Alberto Durero y sus ilustraciones. Entonces, a mí se me ocurrió en el acto, mientras estaba en la conferencia, yo dije, caramba, se puede publicar el Apocalipsis con las ilustraciones de Alberto Durero, que son una obra maestra. Entonces se publicó. Esa también es otro de los libros que una vez que estaba por Amazonas, había uno que estaba buscando ese libro. A eso iba, ¿no? Porque son ya libros no solamente muy buscados, sino como, libros de culto. Claro, claro. Entonces, bueno, estas son lecturas clásicas, no son necesariamente poemas, pero el Apocalipsis es un libro muy poético, ¿no? Y así he publicado, por ejemplo, Shakespeare. Cuando publiqué Shakespeare me puse en contacto con
con una persona de Costa Rica, no me acuerdo cómo fue el contacto, y estas personas me trataron muy bien, me invitaron a Costa Rica a presentar el libro, ¿no? Lo había traducido José Basileo Acuña, un poeta y traductor costarricense, del que vamos a publicar una traducción inédita que tengo, que me mandó el hijo de José Basileo Acuña. Y entonces publicamos esa obra de Shakespeare que siempre me la piden. Ese es uno de los libros que siempre, oye, tienes el de Shakespeare, tienes el momento en que ya no tenía el de Shakespeare, ¿no? Porque yo siempre guardaba unos 10 o 20 ejemplares aquí para tener digamos, para personas que pueden estar interesadas en la literatura. Y en estas versiones que tratamos pues de que sean versiones cuidadosas, bien impresas, libros cosidos, si se puede ilustrados. Con buena letra, ¿no? Con buena letra. Alguna vez un amigo me decía, oye, no sabes cómo agradezco tus libros porque siempre usas tipografías que son más grandes, ¿no? Ahora, don Ricardo, apelo en este punto, en su trabajo de editor, que va de la mano también como su labor como crítico. Sí. Y le agradezco también el habernos acercado a Eguren, ¿no? Que sigue todavía siendo pues, poco leído. Entonces, ¿por qué cree que no se... por más usted lo ha estudiado, ha hecho siempre acercamientos, no solamente a su labor de poeta, sino también como prosista. ¿Por qué se estudia tan poco Eguren? Bueno, la verdad que yo creo que es por ignorancia. O sea, Eguren es un poeta difícil, ¿no? Yo he tratado de estudiar algunos poemas para que se vean las dificultades que tiene Eguren, ¿no? Pero digamos que las concepciones de la poesía pues son muy variadas, ¿no? O sea, hay personas que creen que la poesía es tal cosa y ya, esa es la poesía y nada más, ¿no? Pero en el caso de Eguren es un poeta pues misterioso, ¿no? Es un poeta que escribe digamos, con una superficie y con un fondo, cosa que no da cualquier poeta, ¿no? Entonces, claro, si uno no llega a ese fondo, Eguren puede parecer hasta pueril. Si uno no lo... Es cuestión ya de educación del lector. Educación del lector. Y entonces, yo no sé si yo cuando estudié en el colegio estudié Eguren, ahí fue donde lo leí por primera vez, comencé a buscar poemas, compré sus poemas, ¿no? Las cosas que encontré. Pero no todo el mundo pues es capaz de leer poesía y demorarse pues leyendo poesía, ¿no? O sea, la gente yo pienso que está acostumbrada a la lectura pues rápida, a la lectura veloz, ¿no? Y entonces leen pues cosas así más triviales, por decirlo de una forma, más superficiales, ¿no? Pero un poeta profundo como Eguren, ¿no? Con un lenguaje exquisito como es el lenguaje de Eguren, con un lenguaje genuino, porque cuando Eguren habla del campo está hablando no de una cosa que él ha imaginado, sino de cosas que vio, cosas que vivió, cuando habla de la Huaca, cuando habla de la iglesia esta de Antigua, son lugares que él visitó, ¿no? O donde él estuvo. Entonces, es difícil, pues. Entonces hay poetas como, por ejemplo, Vallejo, que probablemente sea mucho más popular, académicamente hablando también, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y bueno, es un poeta pues que se lee más, lo prefieren más. Yo la pregunta que siempre me hago es, bueno, ¿qué Vallejo prefieren? ¿No? ¿Cuál es el Vallejo que prefieren? ¿No? Entonces, es otro tipo ya de poesía, ¿no?
Yo por eso alguna vez escribí un artículo que se llamaba José María Eguren y César Vallejo. Le puse el título de un libro de Alfonso Reyes, hombre. Simpatías y diferencias, que es un libro de Alfonso Reyes, y entonces eso, ¿no? José María Eguren y César Vallejo, simpatías y diferencias, ¿no? Y entonces, claro, las simpatías son sobre todo en los comienzos, las diferencias son al final, ¿no? Cuando ya Vallejo, por ejemplo, ya está penetrado por el marxismo. Entonces hay una parte que habla de esto de los poetas puros, y entonces, claro, ¿no? Como que Eguren, y lo hace en tono de pregunta, ¿no? O como Eguren, que también decía que según un testimonio de Ciro Alegría, que le parecía un poco vulgar esto que Vallejo usara la palabra poto de chicha, ¿no? Entonces, que creo que no es exacta, ¿no? Es el recuerdo de Ciro Alegría, en términos generales, está muy bien, pero ya en términos minuciosos ya no es tan exacto, ¿no? Con relación a las palabras, pero un poco que ya esta idea, ¿no? De un lenguaje que en el caso de Uren es un lenguaje pues más refinado, ¿no? Lenguaje refinado. Y en Vallejo pues menos, ¿no? Porque Vallejo es más existencial, pues. Vallejo busca otra cosa, ¿no? Entonces los dos pues son grandes poetas, ¿no? Pero en el caso de Eguren tiene un libro rarísimo dentro de la tradición literaria peruana, que Ah, que es claro, Motivos. claro. Es un poeta así, Yo a veces a esos poetas uso el término superior. No sé si está bien o no está bien, ¿no? Pero me parece que ese es el término exacto, ¿no? Un poeta superior, ¿no? Don Ricardo, oye, todos los poetas que usted ha editado y conocido, eh, ¿qué poeta que conoció en vida para usted fue un poeta superior? En esta concepción que usted acaba de Bueno, decir. yo he conocido, o sea, yo no he tenido tantos amigos poetas, la verdad. Nunca he participado en estas cosas de reuniones de poetas, de cosas, ¿no? Pero sí tuve un gran amigo que es Javier Sologuren, ¿no? O sea, es un poeta superior también, pues, ¿no? O Jorge Eduardo Eyelson, aunque claro, yo admiro sobre todo la primera parte de su obra, ¿no? Hasta llegar a Europa, digamos. Me parece que esa es la parte cenital de su poesía. Bueno, lo he conocido, pero claro, no me ha visto pues seguido, nos vimos una que otra vez y ya, pues, ¿no? Además que él está muy agradecido por el prólogo que yo había escrito, ¿no? Entonces, digamos que esos son los poetas pues que recuerdo, ¿no? Muchos otros, bueno, han muerto o yo simplemente no los he conocido. Nunca he sido muy de preséntame a este. O sea, si lo he conocido es porque nos hemos conocido en algún sitio con alguien y de repente nos hemos hecho amigos, ¿no? Pero no decir presenta. Una vez yo me acuerdo que estaba con dos amigos y había venido un escritor que no interesa quién es, y uno le decía al otro, oye, preséntamelo, ¿no? Es más, una vez que vino ¿cómo se llama Armando Rojas, ¿no? Y, y entonces me dijo, sí, estoy con Ribeiro, he estado con Ribeiro, entonces como que se le podía conocer. Ahí sí creo que le pregunté. Y me dijo, él es un poco difícil, me dijo. Ya cuando me dijo eso le dije, no, olvídate, le dije, ya no. Bueno, don Ricardo, ya estamos llegando a la parte final. Sí. Le agradezco profundamente todo lo que ha hecho por la literatura peruana, por mi persona también y por muchos jóvenes que han sido sus alumnos
que hoy están enseñando en distintas partes, no solamente del Perú, sino afuera. Creo que es un consenso general en toda la gente que lo ha conocido, el afecto que usted ha mostrado por sus alumnos, pero después también el agradecimiento, no solamente por la figura de usted, sino por, creo que, haberle transmitido un amor profundo por la literatura, ¿no? Entonces, particularmente a nombre de los iqueños, le doy muchas gracias el haber reunido la obra del iqueño más importante, como es Abraham Valdelomar. Lo quiero mucho, don Ricardo. Creo que ha sido una alegría inmensa y una suerte inmensa el haber no solamente tenido su amistad, sino creo que nos ha educado, ¿no? Nos ha educado a muchos. Y eso que yo no he sido su alumno, pero me ha educado. Y usted es un ejemplo a seguir. Y quiero concluir este programa primero invitándolo a leer un poema y diciéndole a la gente que nos sigue que él es un ejemplo maravilloso de amor por los libros y de literatura en nuestro país. Así es que lo invito a leer un poema y muchas gracias por esta entrevista. Caminaba sobre el peso del aire, pero también diría que en los prados, en la calma estación de las aguas ondulantes, cuando el alma se ve envuelta de canción y el amor florece entre los cuerpos, pero también en la invencible mente, cuando la leche se derrama y el perro retosa en el jardín, asustado por los fuegos de artificio. Así llegó el momento cuando la vida me colmó con toda su potencia y plenitud. Los aires me otorgaban su energía. La luna como un arco de plata se cernía en la arboleda misteriosa y mi deslumbramiento se extendía hasta romper el alba. Las formas y los seres se agrandaban en el puro existir de la materia. El murmullo de las aguas y la hierba resonaban a distancia. Con la grandeza de los cielos recibí la turbulencia de la vida. Y los versos finales: en el diáfano temblor de la armonía se abaten la ondulación y el entusiasmo del cuerpo, escuchando el canto de la patria perdida. Oh, cumbre del habla, desmadejada entre árboles ausentes, cuando el tiempo se detuvo con fulgor de silencio.